RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora vamos a establecer comunicación y le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Francisco Pantigoso Veloso da Silveira, el director ejecutivo del estudio Pantigoso y Asociado, especialista en Derecho Tributario y docente en las universidades del Pacífico y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Qué gusto saludarlo, doctor Pantigoso, muy amable como siempre. ¿Cómo estás, José? Qué gusto escucharte nuevamente por aquí. Bien, y la SUNAT en las últimas semanas, tal como usted lo refiere en un reciente artículo, ha iniciado notificaciones que ellos denominan requerimientos de información, ¿no?, que ha puesto en sobresalto a muchos contribuyentes, ¿no?, para efectuar, de acuerdo a lo que explica la SUNAT, un cruce informativo, ¿no? ¿En qué está consistiendo? Porque luego también vamos a hablar sobre lo que también está enviando SUNAT, que son lo que se denomina cartas inductivas, ¿no? Me gustaría un poco que nos explique en primer lugar estas notificaciones que se están generando en las últimas semanas. Sí, exactamente, Pepe, como tú bien dices, bueno, la SUNAT ya salió con la espada envainada, ¿no? Desenvainada. El tema es que nos agarra en un momento en que contabilidad, la gerencia, está distraída en diferentes otros problemas, ¿no? Es un mes, por ejemplo, complicado, octubre, porque en octubre contabilidad ha tenido que cerrar el mes de agosto, que se prorrogó, y septiembre, que naturalmente vence en octubre. Además que sabemos pues que las empresas han disminuido personal, ¿no? El tema de los documentos no son a veces de fácil acceso. Sin embargo, la administración, bueno, obviamente siguiendo su rol de recaudación, está notificando, como ha señalado, cartas inductivas y requerimientos. Son dos tipos diferentes de peticiones que hace, ¿no? En la carta inductiva, lo que ha hecho es cruzar el plame con los trabajadores, ¿no?, que uno supuestamente tiene, y verifica que en cuarta tienes, por ejemplo, 500 trabajadores y en quinta tienes 100 trabajadores, y eso le llama la atención, ¿no?, para efectos de la terminación de salud, ONP y quinta categoría. Está presumiendo, obviamente, que hay una simulación, o sea, has contratado gente en cuarta categoría que debió estar bajo relación laboral, tributando con todo lo que significa esto, ¿no? La red de quinta, salud, ONP, etcétera. Obviamente hay que hacer un descargo, ¿no? El tiempo es muy corto, Pepe, porque en realidad te dan 10 días, y con lo que hemos mencionado, el trabajo arduo que se está teniendo, lo importante es que el contribuyente esté bien asesorado y responda adecuadamente, ¿no?, en el tiempo, y de repente pidiendo una prórroga también de acuerdo a las normativas de la petición de las prórrogas, que está el decreto supremo 085. O sea, a veces el contribuyente dice, no, voy a pedir prórroga, pero ya se le pasó el plazo para pedir la prórroga, ya hasta un momento que uno tiene para hacerlo. Y lo importante es el descargo, porque indudablemente la carga de la prueba la tenemos los que alegamos algo, y tenemos que probar que la gente que estuvo en cuarta realmente eran independientes, tenían su contrato de locación de servicios, hacían sus informes. De repente importante presentar el organigrama de la empresa, donde se verifique quiénes están en quinta, ¿no? Tener órdenes de servicios, actas aprobando la contratación de gente independiente, etcétera, etcétera. O sea, acá es caso por caso, pero hay que responderlo bien. ¿Por qué? Porque esto es una carta inductiva. La administración va a evaluar la respuesta, y si no le satisface, entrará en una fiscalización con todo lo que esto origina, ¿no?, de una resolución de terminación y una deuda posible, ¿no? Ahora, ¿esta situación para la SUNAT era desconocida, o es que, como tú bien apuntas en tu artículo, ¿no?, la SUNAT está buscando que tener mayor recaudación por la misma situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, los que están en la formalidad en estos momentos, y sobre todo las pequeñas empresas, ya están viendo esto como una situación ya de sobresalto. La situación no es normal, que se diga, ¿no? Claro, o sea, imagínate, Pepe, que esto derive en una deuda tributaria, ¿no?, por desconocimiento, lo que sea, pero acuérdate que ya no hay amnistía alguna, ¿no? Ya no existe, disculpa, No te preocupes, existe una amnistía en el sentido de que ya la fiscalización se puede dar. Recuerdas que con la época de la pandemia inicial, esto llegó nomás hasta el 30 de junio, por el 1 de julio ya las fiscalizaciones están totalmente abiertas, ¿no?
Y la SUNAT está haciendo algo, yo creo, inteligente en el sentido que no manda gente a las empresas, sino que está haciendo cruces, ¿no? Y la fiscalización es la que se puede decir que se va a dar en la parcial electrónica. Todo es a través de documentos que llegan y se analizan en el gabinete de SUNAT. No tienes que ir a la oficina. La cosa importante aquí analizar el tema es pertinente, ¿no es cierto?, en este momento acogotar, ¿no es cierto?, al contribuyente. ¿Por qué no darle mejor tiempos más largos, ¿no? O una orientación también tributaria, en vez de buscar la recaudación fácil y las multas que se puedan realizar, ¿no? Porque imagínate, Pepe, una situación de falta de liquidez, que te caiga la SUNAT con alguna deuda, con algún embargo, y es fatal, ¿no? O sea, ya tendríamos acá empresas seguramente quebrando, como muchas otras que ya están quebradas, ¿no? Ahora, el otro aspecto es, ¿con esto se crece la base tributaria o se reduce? No, yo creo que la presión tributaria ha bajado muchísimo, ¿no? El crecimiento tributario este año va a ser muy bajo, ¿no? Se pensaba, ¿te acuerdas? Al comienzo de año, en enero, auspiciosamente se decía que se iba a llegar a 14, ¿no? Había previsiones de buena recaudación, pero no creo que lleguemos ni al 10% de eso, ¿no? O sea, el gobierno está haciendo los esfuerzos, pero ya la economía está tan golpeada, ¿no? Y los contribuyentes tienen justamente problemas de liquidez que la administración no va a recaudar. Recordemos que inclusive hay un régimen de fraccionamiento que se ha prorrogado hasta diciembre. Se espera que eso se prorrogue unos meses más porque indudablemente la situación no es que haya mejorado, ¿no?, como se debería, y entonces eso va a aumentar, ¿no?, la menor recaudación. Hay diferentes factores que van a determinar que es un año bastante malo en el aspecto recaudatorio, ¿no? Ahora, hace unos días también en otra norma, la SUNAT daba a conocer que se va a poder acceder a cuentas de peruanos en el extranjero, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con, ya de manera global, y esto lo está viendo la OCDE, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ¿no?, y lo que permite que SUNAT pueda tener la información de contribuyentes o peruanos que tienen depósitos en el extranjero, ¿no? ¿Cómo analizas esta situación tú? Sí, esto es un premio realmente que la OCDE está dando a la SUNAT, ¿no? Siempre se buscó acceder a la información, porque este es un intercambio informativo, ¿no?, que se ha aprobado. Entonces, esto va a generar que se detecten peruanos con ingresos o rentas en el extranjero que no las declaran. Y en ese sentido, ¿no?, la administración podrá realizar declaraciones debidas y dentro del término prescriptorio notificar a los contribuyentes que habiendo generado ingresos no los han declarado, ¿no? Esto era imposible de ser detectado por SUNAT sin que le avisen, ¿no?, desde fuera a través de este convenio con los demás países para intercambio informativo. Esta era una meta de SUNAT, obviamente en buena hora, ¿no? Está llegando a esto porque la justicia tributaria debe ser igual para todos, ¿no? Aquel que esconde sus rentas no las declara, está perjudicando al país, ¿no? Tal como el informal que no se formaliza en un sistema tributario y no paga nada de impuestos, lo mismo sucede quien tiene ingresos y no los declara, ¿no? Estamos prácticamente en una situación de defraudación tributaria con elementos solamente ilusorios, de simulación, que ahora la administración va a develar, ¿no? Gracias a este intercambio informativo, que es el resultado, pues, de múltiples metas que tenía la SUNAT, organizativas, ¿no?, de fiscalización también, que la OCDE de alguna manera ha reconocido y ha premiado con este intercambio informativo, ¿no? Y esto también alcanza a los países donde funcionan lo que se denominan los paraísos fiscales. Este intercambio informativo, ¿no?, se supone que va a ser más que con los paraísos que ahora se llaman países no cooperantes, van a ser con los que cooperan, ¿no? Porque justamente los no cooperantes tienen esa desventaja que no te dan información. Esto es más bien con países que no están en la lista de lo que eran antes paraísos fiscales, ¿no? La OCDE está detrás de que los países no cooperantes se vuelvan cooperantes, como está sucediendo, por ejemplo, con Panamá, ¿no?, que está en una zona gris, y otros países que ya eran tradicionalmente paraísos fiscales, pero ya están accediendo a la petición de información
porque obviamente también les conviene, tienen ventajas económicas, ¿no? Tienen facilidades en créditos, etcétera. Entonces es una por otra. Vamos a esperar cómo se va a determinar, ¿no es cierto?, en los meses siguientes esta información que va a generar, ¿no? Desde ya las personas que saben muy bien que tienen ingresos no declarados deberían estar ya preparándose, ¿no?, calculando sus posibles deudas y los intereses moratorios que están incluidos. ¿Y esto va a permitir, doctor Pantigoso, tener una mayor recaudación o esto va a tomar su tiempo? Perdón, Pepe, se cortó un poquito. Si esto va a permitir tener una mayor recaudación fiscal con todo, digamos, toda esa información que se tenga y con lo que tú acabas de mencionar hace unos instantes, ¿no? Evitar la evasión, ¿no? No, indudablemente la meta es evitar, ¿no es cierto?, que la recaudación baje. Yo creo que estamos ávidos, ¿no? La SUNAT está ávida de una mayor recaudación y esto va a facilitar unos mejores ratios, ¿no? Pero ahora el tema no es que sea inmediato, esto lo vamos a ver yo creo de 1 a 2 años, porque la información tiene que ser evaluada, tiene que ser ratificada por SUNAT, ¿no? Tiene que haber ciertos cruces adicionales y esto es un alcance que lo vamos a ver no inmediatamente, sino seguramente en 2021 finales o 2022. Para finalizar, el tema de la informalidad. Tú eres una persona bien informada. ¿Está aumentando el grado de informalidad en el país? Yo creo que sí, Pepe, ¿no? El hecho de que se pierdan puestos de trabajo genera informalidad. Te doy una anécdota. Unos amigos crearon una empresa y tuvieron una multa por algún error que tuvieron, que era más grande, la multa era más grande que lo que habían percibido en ese mes, así que no la pueden ni pagar. Y en su cabeza, ¿no?, surgió la idea, no nos vamos a seguir siendo formales, no vamos a seguir en esta situación que finalmente es nefasta, ¿no? Es realmente contradictoria. Me quiero formalizar, pero me cae de inmediato un zarpazo, ¿no?, una multa gigante que no la puedo pagar. Eso desmotiva, ¿no?, a cualquiera. Entonces la informalidad no solamente es culpa del informal mismo por su desconocimiento, ¿no?, porque a veces hace servido, sino también que el Estado promueve, ¿no?, situaciones de alejamiento de lo formal. Es una culpa compartida, yo creo. Muy bien, entonces, ¿y cómo cerramos el año fiscal, desde tu perspectiva? En rojo. ¿Perdón? ¿Cómo vamos a cerrar el año fiscal, desde tu perspectiva? La recaudación en el país. ¿Ya se tiene más o menos un ratio? Te escucho un poquito entrecortado, pero creo que me has preguntado sobre la recaudación. Sí, la recaudación. ¿Cómo vamos a cerrar el presente año? ¿Tienes alguna información sobre el particular? SUNAT. Bueno, el gobierno está previendo pedir facultades legislativas. Acuérdate, Pepe, que hay cosas que deberían modificarse para no perjudicar, como es la subcapitalización y su límite a los créditos. El próximo año hay un tope que es el 30% del EBITDA y eso debería ser modificado de inmediato. Por otro lado, derogar el ITAN sería buenísimo, inclusive para el próximo año, porque esto es confiscatorio, ya que las empresas con pérdida están pagando por los activos, ¿no? Y no tienen finalmente crédito a aplicar porque no tienen ventas. O sea, yo creo que el Estado está recogiendo varias recomendaciones de los especialistas. Yo creo que el próximo año la recaudación debe repuntar, ¿no? Indudablemente hemos llegado tan bajo que ya de todas maneras por lógica va a repuntar. Pero debería repuntar bien con algunos cambios necesarios, ¿no? Eso es muy importante. Y que el Estado, nos quedan 2 meses para que termine el año, a través de decretos legislativos modifique ciertas cosas que están mal ahorita aplicadas, ¿no? Muy bien, como siempre, doctor Francisco Pantigoso, muy agradecido por la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Pepe. Un abrazo. Gracias, un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.